Jamás lo ha dicho, pero nadie escucha. Como, necesito que todos mis civiles mueran para poder lograr mi objetivo, que es destruir Israel y matar a todos los judíos en el planeta. Hola y bienvenidos a Estado de una Nación conmigo, Eilon Levy. Han pasado 18 meses desde el inicio de la guerra del 7 de octubre y ha vuelto con venganza después de que el alto al fuego colapsó. ¿Estamos de vuelta a lo mismo o será diferente esta vez? El regreso a la presión militar condena a los rehenes a ser ejecutados por sus captores de Hamás o ofrece la única esperanza de sacarlos vivos. Hoy nos sumergimos en una de las guerras más diabólicamente difíciles que cualquier democracia haya tenido que luchar, porque Israel está luchando en el campo de batalla urbano más complejo de la historia. Un campo de batalla diseñado deliberadamente por el enemigo, el régimen terrorista de Hamás, para maximizar las bajas en su propio bando, para hacer imposible desmantelar su ejército de una manera estéril y para generar imágenes de sufrimiento para las cámaras. Durante 16 años como gobierno de Gaza, Hamás transformó el paisaje urbano de Gaza para la guerra. Construyó una necrópolis de túneles bajo casas, escuelas, mezquitas y hospitales. Incrustó sus centros de comando debajo y entre los civiles y se aseguró de que cualquier intento de contraataque pareciera una atrocidad. Las muertes de civiles fueron una tragedia. También son inevitables en una guerra que Israel no quería, no inició y está luchando en un campo de batalla que Hamás diseñó. Ocurren porque Hamás así lo desea. Y esta es la trampa moral que Hamás estableció y la trampa en la que el mundo ha caído. El alto al fuego se ha derrumbado. La fase 1 culminó con el regreso de 33 rehenes, algunos con vida y otros ya asesinados. Eso debía llevar a la fase 2 del rescate, un alto al fuego permanente. Pero había una contradicción fatal. Hamás exigía un alto al fuego permanente que lo dejaría en el poder para hacer más 7 de octubre una y otra vez. Israel exigía un alto al fuego permanente que removería a Hamás del poder para que nunca pudiera hacer otro 7 de octubre. Esas demandas eran mutuamente irreconciliables y mientras tanto, Hamás estaba disfrutando de un alto al fuego de facto, aún reteniendo a los rehenes sin pagar ningún precio. Así que ahora la guerra se ha reanudado. Mientras Israel continúa su lucha, el mundo lo ha relegado. Nadie está preguntando seriamente si Israel puede ganar. Los líderes mundiales solo preguntan cuándo puede parar y cómo hacer que pare. Con la excepción del presidente Donald Trump, quien ha prometido dar a Israel lo que necesite para terminar el trabajo, los otros aliados de Israel solo quieren que la guerra termine, incluso si eso significa que Hamás permanezca en el poder para planear otro 7 de octubre. Entonces Israel puede ganar. ¿Y a qué costo? El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, le dijo a la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, en Jerusalén, que ahora luchan la guerra del mundo libre. Irán, los hutíes, Hamás y Hezbollah nos atacan por nuestra cercanía, pero su guerra es contra la civilización occidental, sus valores y estilo de vida. Es natural que esperemos más apoyo de Europa. Así dijo Gideon Sa'ar. Y ahí es donde comienza el episodio de hoy. Esta guerra no se trata solo de Israel. La guerra del 7 de octubre es sobre las reglas de la guerra moderna. Se trata de si se permite a las democracias defenderse y de lo que sucede cuando el mundo decide que un lado no tiene permitido ganar contra un enemigo que viola estratégicamente el derecho internacional. Hoy tengo un invitado que he estado intentando traer al podcast desde hace mucho. John Spencer, presidente de los estudios de guerra urbana en West Point y veterano del ejército de los Estados Unidos, es una de las voces más influyentes sobre cómo operan los militares en las ciudades. En un momento en que el primer ministro de Israel está enfrentado con partes del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel, Spencer parece ser el experto militar favorito de Netanyahu, quien lo cita extensamente. Y Spencer afirma algo que muchos observadores rechazan, que jamás puede ser destruido militarmente. Pero también está claro que no será fácil. Así que hoy vamos a desglosar esa afirmación. Discutiremos lo que Israel ha aprendido, lo que no, y si alguien en el mundo está aprendiendo las lecciones adecuadas. Hablaremos sobre los rehenes, el colapso del alto al fuego y el rescate, el dilema de la ayuda, los tanques, los túneles y el fin de juego político. John Spencer se une a mí en el estudio. John, bienvenido nuevamente a Israel. Eilon. Gracias, y gracias por tenerme finalmente, a pesar de tus esfuerzos definitivamente para conseguirme. Es un honor estar aquí. Aquí estamos, te tengo sitiado en el estudio y ahora no tienes a dónde correr. John, comencemos con esta pregunta de si se puede derrotar militarmente a Hamás, porque gran parte del mundo ha descartado básicamente la posibilidad de que haya una solución militar a la amenaza de Hamás.
Además, en la misma frase afirman que no existe una solución política para expulsar a Hamás. No he escuchado de algún plan diplomático para que Hamás deje el poder. Pero la guerra ha vuelto a empezar. Y algunas personas dirán, ya sabes, la locura, el famoso dicho es que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez golpeándote la cabeza contra la pared, pero hay una sensación de que tal vez esta vez será diferente. Así que dime, ¿por qué crees que esta vez será diferente y cómo Israel puede derrotar a Hamás militarmente? Es genial. Pregunta, y he estado escribiendo sobre ello durante un tiempo, como en Israel siempre estaba ganando, pero eso no significa que iban a ganar. Y la gente quiere usar un marco diferente para entender la guerra, como la guerra tiene un marco para entender quién la inició, que parece ganar o perder desde la búsqueda de objetivos políticos. La guerra siempre busca objetivos políticos, pero ahora todo es diferente. Todo es diferente. Cuando, como esta guerra se ha reiniciado, especialmente Hamás es diferente, no es el ejército que era el 6 de octubre. Israel tuvo éxito en desmantelar el ejército. Sí, tenían muchos luchadores y reclutan adolescentes para ser luchadores de Hamás, pero el ejército real que está manteniendo terreno en Gaza es diferente. El ambiente político es completamente diferente. Con la elección del presidente Trump, los Estados Unidos respaldando a Israel aún dentro de las leyes de guerra y protegiendo a los civiles. Y todo, pero para hacer lo necesario para alcanzar el objetivo. Además, el objetivo de Israel, que era el desafío, ¿verdad? Israel estableció 3 muy claros metas definibles para la guerra. Pregunté varias veces al primer ministro y otros sobre los objetivos políticos. Y luego visitaría Gaza para ver si eso se estaba traduciendo en la ejecución de la guerra, devolver a los rehenes, destruir el ejército de Hamás y eliminarlo del poder político, y asegurar que nunca más surja una amenaza de la Franja de Gaza. Para hacer eso, tenía que haber algo más que Hamás, un nuevo poder para los 18 meses completos de la guerra. Israel aún no ha estado dispuesto a decir que lo haremos. Ocupar Gaza y ser ese poder hasta que haya otra solución. Parece que esta vez hay más discusión sobre eso, como en no necesitas, tenemos este dicho en los militares y probablemente lo hayas escuchado como desde tu tiempo, incluso desde el principio, sobre limpiar, mantener y construir, que es tanto una táctica como una estrategia para básicamente conquistar algo que estás logrando en la guerra. Israel hasta este punto hizo muchas operaciones de limpieza, en realidad hicieron muchas incursiones y visité muchas de esas, pero no estaban dispuestos a mantener el terreno y definitivamente no dispuestos a reemplazar el poder. Pero eso, en este caso, y para que Israel logre eso, que es de lo que todos hablan, la batalla del ideal, no puedes matar el ideal de Hamás, contra el cual me opongo desde los estudios de guerra. El nazismo fue derrotado y el imperio japonés fue derrotado. Estado Islámico de Irak y Siria aún está presente, pero no controla territorio ni posee armas. Ellos no tienen ejércitos para lastimar a las personas, correcto. Me gusta decir que Estado Islámico de Irak y Siria ahora está apuntando a conciertos en Austria. Ya no controla un territorio del tamaño de Austria. Eso es correcto. Ahora parece haber una pequeña diferencia. Además está el plan del presidente Trump, que también es algo diferente. Y podemos hablar sobre el peor desafío militar que cualquier nación ha enfrentado en la historia moderna, como lo mencionaste en el monólogo. Si no, dependiendo de cómo hablemos de ello, en cualquier historia, uno de esos siendo las restricciones políticas impuestas a Israel y a las fuerzas de defensa de Israel, como el hecho de que Egipto, que nunca debería obtener un beneficio de lo que ha hecho en esta guerra, ha causado muchas muertes de civiles, al decir que ni un solo refugiado sale de Gaza. Lo cual es muy normal en las normas internacionales. Egipto es signatario de la Convención sobre Refugiados, de varias en realidad, que todas las naciones hacen eso, dejan salir a la gente de una zona de guerra, al menos de paso, y el hecho de que Egipto dijera, no en mi turno, construir un nuevo muro, enviar una división blindada allí, eso parece ser, al menos hay una conversación ahora de que eso es diferente en los gazatíes que quieren irse, no siendo forzados a irse, los gazatíes que quieren salir, la zona de combate se permite. Así que solo en cada variable, esta vez todo es diferente. Pero esa parte muy vital sobre mantener y estar ocupando, si quieres llamarlo, es algo que sería necesario para traer algo más. Antes de que puedan comenzar las desradicalizaciones y todo eso, Hamás solo está en orden para que gane. Es bastante fácil, Hamás solo tiene que sobrevivir e intentó mostrarnos durante el alto al fuego que no planeaban ir a ninguna parte.
sus uniformes elegantes y sus camiones y sus armas militares. Todos tienen estos ideales sobre la guerra como solo detén la violencia ahora, lo que solo continúa la violencia, y jamás cree que puede ganar. 18 meses después de la guerra del 7 de octubre, hay 3 factores fundamentales que han cambiado, lo que hace que esta vez sea diferente a simplemente sobrevivir. Hamás ya no es el mismo ejército que al inicio de la guerra, ahora es mucho más débil. Israel no se enfrenta al mismo ejército. En segundo lugar, no se enfrenta a las mismas restricciones políticas por parte de los Estados Unidos y del resto del mundo, lo que le permite luchar con mayor libertad. Pero lo tercero me intriga. Las fuerzas de defensa de Israel hicieron un trabajo fenomenal limpiando a Hamás, pero luego se encontraron en un juego de gato y ratón, donde limpiaron a Hamás de un área, pero luego volvió porque se había reagrupado en otra zona. Y básicamente estás diciendo que la perspectiva de que Israel destruya totalmente a Hamás es ahora que cualquier territorio que las fuerzas de defensa de Israel tomen, lo que comienza a gobernar, lo colocamos bajo ocupación militar. ¿Qué perspectiva nos permite poder desvincularnos? No queremos estar en Gaza, gobernando Gaza, pero estás diciendo que realmente la única opción, la única forma en que Hamás puede ser removido del poder es que las fuerzas de defensa de Israel mantengan a Gaza hasta que podamos pensar en una mejor idea de quién debería gobernarla. Creo que el pensamiento ya debería haber comenzado para que podamos llegar a ese punto en el que estás como... Cuando después del 7 de octubre, visitando la guerra, cuando al principio mismo Israel dijo que no ocuparía Gaza desde antes incluso de entrar, significaba que lograr ese objetivo de eliminar a Hamás del poder político iba a ser casi imposible. Quiero decir, eso es lo que pasa con la guerra. Si alguna vez tienes a alguien en tu programa que pueda decirte cuál es el futuro, entonces no deberías tenerlo de nuevo, porque la guerra es incierta por su propia naturaleza. No podría haber predicho qué desecho duraría. Pregunta que viene. Siguiente, lo que el presidente Trump dijo sobre, ya sabes, el movimiento real de, ya sabes, Gaza tiesa, otras áreas, qué es lo lógico que hacer. Pero sí, estoy diciendo que para eliminar a Hamás del poder político tienes que mantener el terreno. Incluso si es, ya sabes, hay otros ideales, ¿verdad? Los líderes de los clanes tribales que intentaron y Hamás simplemente les cortaría la cabeza, ¿sabes? Tienes que proporcionar la seguridad para lo que venga después de Hamás, ¿sabes? Hay otros ideales y si hay una fuerza árabe, lo mismo. Incluso la autoridad palestina no podría ingresar a Gaza actualmente y sobrevivir porque Hamás simplemente les cortaría la cabeza como lo hacen con todos los demás. Israel tendría que entrar y la idea asegurar el terreno y posiblemente gobernarlo durante cierto tiempo antes de una organización palestina o de Gaza. Esto es muy histórico, esta parte. Pero lo que Israel ha estado haciendo hasta ahora, que es incluso si dices que piensas que estaban despejando terreno, estaban en algunas áreas despejándolo, realmente no fue hasta el final del, ya sabes, el final del, antes del alto al fuego, están despejando casa por casa, túnel por túnel, las áreas principales. Se retiraran y luego volvieran a entrar, correcto. Y eso supongo fue el defecto fundamental de la estrategia hasta ahora, que si el objetivo es remover a Hamás del poder, o pones a alguien más en el poder o todo lo que queda es anarquía. La anarquía y el vacío atraen de nuevo al terrorismo. Entonces estás diciendo que las fuerzas de defensa de Israel necesitan mantener el territorio en Gaza hasta que haya alguien a quien se pueda transferir. Y las opciones políticas para a quién se puede transferir ese territorio o cómo será gobernado se verán muy diferentes cuando Hamás haya sido completamente derrotado. Me interesa, desde una perspectiva comparativa, si has estado observando otros conflictos globales. El campo de batalla al que Israel entró el 7 de octubre era distinto a todo lo que el mundo había presenciado anteriormente. Pero también tengo la sensación de que las reglas del juego a las que Israel se vio obligado a jugar también eran diferentes a las que se habían impuesto a cualquier otro país. Jonathan Conricus, ex portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, describió en el programa una reunión con UNRWA y las Naciones Unidas en los primeros días de la guerra. Y las Fuerzas de Defensa de Israel les imploraban que ayudaran a facilitar la evacuación de civiles de los bastiones de Hamás a ciudades de tiendas de campaña. Y la Organización de las Naciones Unidas se negó e insistió en mantener a los civiles en áreas de combate activo. Quiero decir, supongo que la comparación más cercana es con Estado Islámico de Irak y Siria, la batalla contra Estado Islámico de Irak y Siria en Mosul y Raqqa. ¿Cómo compararías eso con lo que estaba intentando hacer el Fuerzas de Defensa de Israel cuando sucedió? ¿Se exigió que los civiles permanecieran en el centro de Mosul y que los camiones de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas siguieran circulando en medio de Raqqa? ¿O se entendió que Estado Islámico de Irak y Siria tiene que ser arrasado hasta el suelo?
para que sea arrasado por completo. ¿Los civiles deberán alejarse de la zona de peligro temporalmente hasta que sea seguro volver? Sí, es una gran pregunta. Y yo, como sabes, desde el comienzo de esta guerra, intenté ayudar a las personas a entender, aunque tuve que escribir esto, deja de comparar esto con todo lo demás, porque por todas estas razones, Gaza, que no es una ciudad, son, ya sabes, varias ciudades. Ciudades muy grandes contra una ciudad como Mosul, Raqqa, Alepo, Mawari, entre otras. Es interesante con la batalla de Mosul, que fue una batalla horrorosa y destructiva. 100.000 fuerzas de seguridad iraquíes para eliminar a 5.000 combatientes de Estado Islámico de Irak y Siria de una ciudad de más de 1 millón. En un momento, sin embargo, el gobierno iraquí les dijo a los civiles que se quedaran donde estaban porque no tenían a dónde ir. Pero finalmente hacen el llamado para que los 850.000 civiles atrapados en la ciudad de Mosul evacúen a un campamento de personas desplazadas. Así que definitivamente no hay comparación. ¿Es eso lo que normalmente sucede en las guerras urbanas, que la población civil es alentada a evacuar temporalmente por seguridad? O quiero decir, sé que no hay nada realmente con lo que esto se pueda comparar, pero hay otros ejemplos de batallas contra el terrorismo, donde estás tratando de desalojar a un enemigo mientras se le dice a los civiles que deben quedarse y deben ser protegidos. Sí, muy pocas. Interesante que dijiste batallas contra el terrorismo, porque yo intenté protestar contra las personas que comparan esto con batallas contra el terrorismo, como las que atravesó Estados Unidos, como una de las más grandes fue la segunda batalla de Fallujah, que en realidad hicimos durante 6 meses evacuar la ciudad hasta el 90% de los civiles. Sí, eso es en la mayoría de los casos lo correcto hacer, ¿no? Es evacuar a los civiles y luego que haya un lugar para personas desplazadas completamente fuera de peligro, pero también no quiero que la gente piense, es muy normal que si alguien te ataca y luego estás en el ataque de otra ciudad enemiga o algo así, que te detienes y esperas, hey, quiero darte tiempo para que tus civiles salgan y la mayoría de las invasiones. Si observas las invasiones de Rusia a Ucrania y las de Estados Unidos en Irak, Afganistán y Panamá, si le dices al enemigo que vienes, te irá peor. La invasión de Rusia a Ucrania es bárbara. Lo que queremos saber es cómo hacen la guerra las naciones civilizadas cuando se ven obligadas, aunque esto es difícil de discutir, porque durante mucho tiempo el mundo ha disfrutado de una larga paz, donde los países no han tenido que enfrentar los dilemas que enfrenta Israel. Justo desde una perspectiva de derecho internacional, no hay requisito de dar aviso previo a los civiles de que vienes. Ahora obtienes ese equilibrio de la preocupación humanitaria. En este caso, Israel hizo lo correcto y dio tiempo, y recuerdo esos primeros días cuando Israel dijo que el norte de Gaza debía evacuar al sur. Todos, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, señalaron el doble estándar del que espero que podamos hablar. Literalmente dijeron que no se puede evacuar a los civiles de áreas pobladas donde el enemigo mantiene el terreno. Esa es la parte problemática de esto, es que desde el primer día, incluso después del 7 de octubre, grupos como las Naciones Unidas o intérpretes del derecho internacional dijeron que no se podía evacuar a los civiles. Lo correcto hubiera sido evacuar a los civiles. Eso era lo que se debía hacer. Para crear un campo de personas desplazadas justo al otro lado del portón de Rafah en el desierto del Sinaí, donde las Naciones Unidas podrían tener acceso libre, y Hamas no habría tenido su principal centro de gravedad, que es el escudo humano. Y lo que hace sacrificio humano, he sido muy claro en eso, no puedo encontrar otros ejemplos históricos, ni siquiera Estado Islámico de Irak y Siria, cuya estrategia entera descansaba, por sus propias palabras, en hacer que sus civiles fueran asesinados. Y eso es lo que ha dicho Hamas. Nadie está escuchando. Como si necesitara que todos mis civiles mueran para poder lograr mi objetivo, que es destruir Israel y matar a todos los judíos en el planeta. Estado Islámico de Irak y Siria no tenía ese objetivo. Los japoneses, los alemanes, nadie tenía ese objetivo de hacer que toda su población fuera asesinada, pero esto es lo que sucedió con Hamas y no quiere que sus civiles evacuen, por lo que también impide que los civiles evacuen. ¿Cómo luchas contra un enemigo que ve su propia victoria como por definición pírrica? Victoria, ¿verdad? Que su versión de victoria es que finalmente todo está en llamas y en ruinas humeantes. Me interesa esta pregunta sobre dobles estándares en particular y no me gusta ser de los que se quejan diciendo que no es justo que se nos apliquen dobles estándares, pero en este caso está absolutamente claro que si la realidad es que el derecho internacional ni siquiera te exige que des aviso previo a los civiles antes de moverte en territorio, para que los dioses del derecho internacional luego afirmen que en realidad es un crimen de guerra,
darles una advertencia y decirles que deberían irse, que es una violación del derecho internacional, ejercer el principio de precaución diciéndoles que venimos, y para que te mantengas a salvo necesitas apartarte del camino. Creo que tienen sangre en sus manos. Y creo que la gente está muerta porque a Israel no se le permitió luchar dentro de las reglas del juego y se inventó un conjunto completamente nuevo de reglas para intentar hacer que sea absolutamente imposible para Israel luchar. Y ves esto con la forma en que Hamás pone a su gente en chalecos de prensa y los disfraza de médicos y los coloca en hospitales pensando que obtendrá inmunidad permanente porque viola el derecho internacional. Pero al violar el derecho internacional lo va a recompensar. Las declaraciones no coinciden con el derecho internacional ni con lo que debería decir. Me pregunto tu opinión sobre otras guerras, desde tu perspectiva. ¿Cuál fue el doble estándar? ¿Cuáles fueron las reglas del juego que se impusieron a Israel que eran diferentes a cualquier cosa con la que tuviera que lidiar cualquier ejército? Y eso básicamente condenó la primera parte de la guerra porque la victoria simplemente se volvió imposible dentro de las reglas del juego que el mundo dictó. Sí, eso es algo grande, diré, y eso he sido muy vocal. Y mantengo esto desde un análisis histórico que Israel ha hecho más como un implementado más que lo que llamamos medidas de mitigación de daños a civiles que cualquier nación en la historia de la guerra. No solo dando aviso, y cómo dan aviso, y las llamadas telefónicas, los mensajes de texto, los mensajes de voz, las pausas diarias, pausando todos los días durante varias horas, diciendo que no realizaremos operaciones, entregando sus propios mapas a los civiles y al enemigo, tomando todas estas medidas para proteger a los civiles y poner a sus soldados, los soldados de las fuerzas de defensa de Israel, en riesgo porque pierden el elemento de sorpresa en interés de la preocupación humanitaria. Puedo decir definitivamente hasta que alguien pueda intentar desafiarme y mostrarme el ejército que tomó más medidas para prevenir. Por supuesto, no parece así, porque Israel está implementando medidas para intentar mantener a salvo a los civiles, cuando la estrategia de su propio gobierno es explícitamente en voz alta sacrificar tantos como ellos pueden. Y ese es el otro ejemplo. De nuevo, yo puedo hacer comparaciones con Ucrania porque lo estudié bien. Hay más de 643.7 kilómetros de túneles y más de $1.000 millones invertidos en esa infraestructura, no en agua o alcantarillado. Los 2.2 millones de Gosens cabrían en esos túneles, como en Ucrania cuando Rusia ilegalmente rompió las leyes internacionales y bombardeó ciudades como Mariupol. Los civiles se refugiaron en los túneles del metro. No se permite a civiles en los túneles de Gaza. Tú preguntaste qué es un doble estándar. Uno de los mayores dobles estándares contra el cual he protestado es la proporción de civiles a combatientes, porque no es un estándar. Ese se convirtió en el estándar con el que se evaluó a Israel desde el principio, incluyendo a los presidentes de los Estados Unidos, reiterando el número del Ministerio de Salud de Hamás en Gaza y luego diciendo que la proporción de civiles a combatientes es demasiado alta. Eso no tiene nada que ver con los estándares de guerra. Los estándares de las guerras no apuntan a los civiles. Israel menciona la proporción de civiles a combatientes para defenderse de la acusación de que han muerto demasiados civiles, y por supuesto han muerto demasiados civiles. El mundo no está mirando esa proporción, porque si lo hicieran, no criticarían a Israel, ya que en otras guerras ha habido una proporción mucho mayor de muertes de civiles por combatientes. Cada muerte civil es una tragedia y debería haber tan pocas como sea posible, pero en cuanto al número total de personas asesinadas, cada muerte de un militante de Hamás es exactamente el propósito de la guerra, y debería haber más de ellas. Sí, hay 3 tipos de mentiras en mi trabajo: mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Así que desde el principio Israel no comenzó con... Yo en realidad tuve que buscar en todos los estudios de caso que he escrito en todas sus batallas para esa proporción exacta, aunque catálogo nunca se me ha preguntado eso, es el doble estándar. ¿Qué es el relación de civiles a combatientes en la mayoría de las guerras? Porque mi entendimiento es que nadie cuenta las muertes de civiles en las guerras y por lo tanto es imposible encontrar esos números. No es imposible, y Dresde es un gran ejemplo. En Dresde, un senador de los Estados Unidos intentó decir que el bombardeo de Gaza es peor que Dresde porque no sabía que en un punto el bombardeo fue tan intenso. La estadística de Dresde era de 200.000 y 10 años después se redujo a 20.000.
puedo decirte con certeza, no hay, pero ninguna guerra que haya estudiado donde puedan saber en cuestión de horas si eres el Ministerio de Salud de Gaza. De alguna manera sabes, en minutos, cuántos civiles murieron y por supuesto no hay combatientes que murieron. Puedo darte las proporciones de diferentes batallas, como la batalla de Mosul o Fallujah o cuántos. Así que en la batalla de Mosul, que es la batalla más grande desde la Segunda Guerra Mundial, es una sola ciudad, ¿verdad? Gaza es. Las comparaciones están muy desviadas. Solo hay 5.000 defensores y mueren 10.000 civiles. Un año después de la batalla, PBS estaba en el terreno. La cantidad de civiles fallecidos aún se desconoce. No lo sabes en tiempo real y en el otro, así que ese es un problema importante. No quiero que la gente piense que el estándar de guerra es que sabes diariamente. Cuando pensamos que en Israel, en Gaza, quiero decir, según lo que sabemos, es aproximadamente 1 a 1. Pensamos, pero eso es ser generoso con quien es un combatiente. Aquí he tenido que ir enseñando a la gente qué es la guerra. ¿Eres un combatiente o no lo eres? Si eres un civil que participa en las hostilidades de cualquier manera, eres un combatiente. Así que si eres un civil en Gaza y estás reteniendo rehenes, como cuando hicieron este increíble rescate de rehenes, e inmediatamente, en minutos, los medios internacionales informaron que 200 civiles estaban muertos. No, si eres un civil que retiene rehenes israelíes o americanos, eres un combatiente. He tenido que enseñar a la gente qué es un combatiente o un no combatiente. Así que la idea de que cualquiera puede entrar en Gaza y decir, bien, esa persona, mira, eso es un civil. Correcto. Recuerdo toda la ley internacional en cuanto a dobles estándares. De nuevo, la industria de los derechos humanos y la gente dicen que las misiones de rescate de rehenes son ilegales. Deberían haber dado un aviso previo, pero eso no significaba que iban a ejecutar a los rehenes y que no podrían haber actuado encubiertos. El único rescate de rehenes permitido sería llegar en uniforme y dar un aviso de 24 horas. Quiero decir, es simplemente tan ridículo que ves cómo las reglas están siendo diseñadas por personas que tienen un interés personal en que Israel pierda y mantenga a Hamás en el poder y no hay pretensión de objetividad aquí. Sí, por alguna razón el número no importaba en este caso. Cuando nosotros, los investigadores o incluso Israel, dijimos, mira, esta es nuestra proporción de combatientes y es baja, esa no es la forma en que querían darle la vuelta al número más grande que podían encontrar y el número simplemente seguía creciendo. Incluso estadísticamente, metodológicamente, no tenía sentido cuánto estaba creciendo el número. No importaba, ese es el único número que la comunidad internacional y aquellos que supuestamente son los evaluadores de los estándares utilizados. Ese es el más grande. Así no es como funciona la guerra. Quiero decir, puedo darte todos los números horribles como 300.000 civiles muertos en Irak y Afganistán, y simplemente no es así. La proporción de civiles a combatientes no es la forma en que funciona. La ley dice no apuntes a los civiles. Y luego tienes la evaluación de proporcionalidad del valor del objetivo a lo que has hecho. Una vez más, Israel ha hecho más que otros para evitar daños a civiles. Pero el valor sigue siendo alto. Esta es una amenaza existencial para Israel. Así que deja de compararlo con alguna batalla que un ejército occidental estaba a miles de millas de casa. No era una amenaza existencial ni tomaban rehenes. La única batalla que yo... Creo que me escuchaste. Correcto. Me gusta decir que si la comparación más cercana es la batalla de Mosul o Fallujah o Raqqa para intentar derribar a Estado Islámico de Irak y Siria, Estado Islámico de Irak y Siria no tenía cientos de rehenes estadounidenses y disparaba cohetes al frente interno estadounidense con una población que había, hasta cierto punto al menos, en gran medida comprado su misión yihadista. Simplemente no se pueden comparar. ¿Puedo darte un ejemplo, por favor? Entonces, la batalla de Manila, 1945, hay más de 3.000 internados americanos, británicos y de otras nacionalidades. Algunos de ellos eran prisioneros de guerra o personas que se habían quedado atrás cuando los americanos se retiraron de Filipinas. En 1945 llegamos a las playas para regresar. Y MacArthur en ese momento llega a la playa en Filipinas y dice, vayan a buscar a nuestra gente de la ciudad de Manila, que es una ciudad muy densa y grande, de más de 1 millón. Había alrededor de 37.000 defensores japoneses. Pero ahí tenemos un caso similar, donde está bien, hay rehenes o internos allí. MacArthur le dijo al ejército que fuera a esa ciudad para liberar a nuestra gente, pero sin usar bombardeos aéreos. Así que esta es la falacia de que la gente piensa que sabes, si no bombardeas habrá menos daño civil, y en realidad es lo contrario. Si no atacas al enemigo antes de llegar, la guerra se prolongará. Sí, así que el ejército de los Estados Unidos lo hace sin bombardear. Manila libera a nuestra gente, mata a todos los enemigos, pero 100.000 civiles murieron en esa batalla.
Y nadie dijo, pero eso fue tu proporción de combatientes civiles. No fue esa la noticia en ese momento. John me preguntó, considerando tu perspectiva comparativa de la guerra y las comparaciones con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Israel afirma que esta guerra es existencial, la compara con la lucha contra la Alemania nazi, en el sentido de requerir una victoria total y aplastante. Pero existe la sensación de que las reglas del juego eran distintas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue antes de la evolución del derecho internacional moderno. Todo estaba en una escala totalmente diferente. Fue una guerra mundial. Era una época diferente. Y en realidad no deberíamos buscar librar guerras modernas con los mismos estándares que la Segunda Guerra Mundial. Ese fue un capítulo que hemos construido correctamente, toda una estratificación de instituciones internacionales para que esos horrores nunca regresen. Es un gran punto y lo entiendo cuando menciono la Segunda Guerra Mundial, porque puedo ir a Stalingrado, Berlín, ya sabes, puedo ir a todos esos lugares de la Segunda Guerra Mundial. Mundial, Hiroshima, Nagasaki, está bien. bueno, eso es No va. a suceder de nuevo. En el 300.000 personas, 180.000 en una sola noche. ¿Sin armas nucleares? Pero la razón por la que elijo Manila es porque fue una batalla en la que no usamos ningún aire. Campaña porque no queríamos destruir y todavía hay muchos civiles y adivina quién mató a muchos de esos 100.000 civiles, los defensores japoneses, así que estaban masacrando a los civiles filipinos mientras defendían el lugar, así que si quieres hacer postguerra, así post-fuerza, Comisión de Ginebra, porque tienes razón, cambiamos las reglas, porque no queremos volver, dijimos que no puedes bombardear a la población civil para intentar convencer a sus gobiernos de que se rindan. Entonces te llevaré a la guerra de Corea. Entonces, en la Guerra de Corea hay una gran batalla por la batalla de Seúl para liberar Seúl. Casi los mismos números y no hay registro de civiles. Entonces, en la batalla de Seúl de 1950, para liberar Seúl de los norcoreanos, se conoce el número de atacantes y defensores, pero no hay registro de las víctimas civiles. Murieron 2 millones de civiles durante la guerra de 37 meses. ¿Sabes cuántos son? 54.000 civiles muriendo al mes durante toda esa guerra, también es después de la guerra, aunque no hay registro en esa batalla urbana de cuántos civiles murieron. La guerra está matando, como dijiste, sí, los civiles van a morir, pero ¿qué está haciendo Israel para prevenir la muerte de civiles? ¿Y qué está haciendo Hamás para intentar que los civiles mueran, incluyendo matar a los civiles ellos mismos? La guerra es un infierno y por eso esta tiene que terminar con Hamás incapaz de iniciar otra. Nunca más. Y la mejor manera de minimizar las muertes es que Israel gane lo más rápido posible para que Hamás no pueda prolongar una guerra en la que está tratando deliberadamente de que su propia gente muera. Quiero tener una idea de ti, John, sobre cómo crees que va a proceder esta guerra ahora. Bien, dijiste que no le pidas a nadie que haga predicciones y que no tienes tu bola de cristal. Pero las fuerzas de defensa de Israel han tenido tiempo de prepararse y reagruparse. Esta guerra, la estrategia y las tácticas pueden parecer diferentes. Netanyahu recientemente le dijo a los nuevos reclutas, según Jewish Insider, que para derrotar a los enemigos deben atacar con una fuerza aplastante. El cuerpo de tanques es la tremenda fuerza aplastante. Así que ayuden a las personas que no entienden la guerra, como yo, porque no fui un soldado de combate, a entender cómo los tanques van a ayudar en Gaza en un entorno urbano denso donde muchos de los terroristas se van a esconder dentro de túneles. ¿Qué significa realmente la operación militar en el terreno? Quiero decir, ¿qué queda por bombardear? Sí, así que uno es un reconocimiento de que hay más del 30% de Gaza en el que Israel, las fuerzas de defensa de Israel aún no han entrado una vez porque... ¿Es eso debido a la preocupación por los rehenes en lugares como Dar Abla o en la zona humanitaria? ¿Y dónde ubicó Hamás a su liderazgo de inmediato? En la zona humanitaria de Al-Muasi que mencionó Jonathan Carrick, fue asesinado Mohammed Def. Estos escudos humanos, que no han sido criticados por la comunidad internacional todos los días. Hamás deja de entrar en los hospitales y de hacer estas cosas. Correcto, a menudo me pregunto si designar una zona humanitaria es la forma más rápida de sacar a los líderes de Hamás, porque sabes que automáticamente van a acudir allí, y de hecho ahí es donde se encontraron, y eso es consistente con la estrategia de Hamás de intentar violar el derecho internacional como una forma de obtener inmunidad para sí mismo bajo el derecho internacional. Es una locura. Regresando a una pregunta frecuente durante mis más de 10 años estudiando la guerra urbana. La gente tiene ideas sobre cómo irán las cosas. La infantería despeja casa por casa, requiriendo fuego de protección móvil, una táctica única desarrollada por Israel y adoptada por el ejército de los Estados Unidos, obteniendo beneficios de las lecciones israelíes. Que en Sangre y Tesoro, como eso ha ayudado al ejército de los Estados Unidos durante años, incluyendo el Bulldozer 509 del ejército israelí,
Lo usamos en la segunda batalla de Fallujah porque cuando estás entrando en un área urbana defendida que jamás ha preparado por 17 años, ningún ejército conocido ha enfrentado eso, ni siquiera en Manila y otras batallas similares. El enemigo generalmente tiene meses. Mosul fue realmente malo porque tuvo 2 años. Estado Islámico de Irak y Siria lo hizo, pero casi 2 décadas para preparar el terreno urbano. Y aún durante este alto al fuego, ¿qué ha estado haciendo Hamás? Ha estado recogiendo las bombas sin explotar, creando nuevas bombas de carretera, el bulldozer, el tanque, los transportes blindados de personal. Meten la idea en el terreno urbano para tomarlo, para tomar el terreno de Hamás, para tomar sus armas, para tomar su poder. No lo haces bombardeándolo, los desgastas para que puedas entrar en esa área. Y, por supuesto, si la gente descuenta los cohetes de Hamás que están llegando, todavía quieres bombardear de donde vienen los cohetes, pero necesitas un paquete completo de armas combinadas para entrar en un terreno urbano disputado como todas las áreas de Gaza, para poder tomarlo de Hamás. Entonces, los tanques están entrando, se desplazan a una zona que está bajo el control de Hamás. Explica cómo se ve la lucha, porque a menudo cuando las personas discuten la guerra en Gaza, simplemente no tienen absolutamente ninguna comprensión de cómo es el campo de batalla urbano y qué significa realmente la lucha. Entonces, ¿qué hace realmente un tanque? Comencemos realmente con lo básico. Claro. Entonces, un tanque es un poder de fuego protegido y móvil. Un tanque es un cañón de 120 milímetros que puede atravesar la pared de un edificio. Eso es una de las cosas más grandes que es y puede recibir disparos de cosas como RPGs, las armas comunes de un terreno urbano, defensor, o el francotirador urbano al que llamamos el terreno urbano, el gran igualador. Porque si eres el atacante, hay millones de ventanas en Gaza hay una ciudad debajo de ti. El tanque es una potente arma móvil y blindada para el combate urbano. Generalmente es la excavadora la que abre el camino. Porque en Gaza ya he estado en muchas guerras urbanas. Y sabes, entrar en lugares como con UNIS, con las fuerzas de defensa de Israel, eso es algo que nunca he visto, solo los escombros. Y la densidad de los edificios. Así que cuando la excavadora se aleja con un tanque detrás de ella, generalmente hay bombas explotando que el luchador de Hamás ha puesto en las carreteras. Y en los edificios, en las paredes de los edificios, y luego hay RPGs o francotiradores disparando desde las paredes, mientras Hamás intenta atacar lo que sea que se acerque, y luego el tanque se dirigirá una vez que sepa dónde está el enemigo. Está y tener una bala que realmente pueda atravesar una pared para eliminar al enemigo que les está disparando con la infantería. Luego seguir adelante también para avanzar y tomar los edificios y realizar algunas de las operaciones de limpieza, pero con los túneles están... Así que entiendo que el tanque está entrando y disparando a las fuentes de fuego. Utilizando su cañón, la infantería puede seguir y avanzar casa por casa una vez que el enemigo esté debilitado por el poder de la artillería. Exactamente. Acércalos lo suficiente para que puedan usar su capacidad. La infantería no puede entrar directamente. Deben ingresar a un área parcialmente despejada. Sí. Escribí un libro para los ucranianos al inicio de la guerra sobre cómo transformar cada calle en un campo de batalla y en lo que llamamos el picador de carne. Creo que jamás ha leído tu libro. No, en realidad sé que no lo hicieron. Pero jamás se había preparado mucho más tiempo construyendo lo que llamamos una defensa deliberada, mientras que la otra es una defensa apresurada. Los túneles son una parte muy importante de eso. Esa descripción fue totalmente acertada, pero la infantería en realidad también protege el tanque, porque el tanque es vulnerable a cosas como personas que se acercan y le pegan una bomba. Así que la infantería ayudó a proteger el tanque y a su vez, protegió a la infantería con su poder de fuego, siendo un conjunto de elementos con los que muchas fuerzas militares luchan. Israel es muy bueno en eso porque tienen que hacerlo, pero incluso han innovado desde ahora. Esto es lo otro. La cuarta cosa de la que no hablamos, que es diferente esta vez, es que las fuerzas de defensa de Israel son diferentes. No puedes hacer la lucha que las fuerzas de defensa de Israel han hecho y no aprender, adaptarse y volverse mucho mejor en la lucha contra Hamás, incluso protegiendo a los civiles. Israel mejoró en la protección de civiles, como distribuir sus mapas para comunicarse mejor con los civiles o usar reconocimiento facial para identificar a los combatientes de Hamás que se esconden en el hospital como pacientes y los combatientes de Nukba como en Al-Nasr que usan reconocimiento facial como bueno, ese es un combatiente de Nukba, ese es un Nukba. Y simplemente los sacan de la multitud sin que se dispare un solo tiro. Así que las fuerzas de defensa de Israel son diferentes. Así que ahora las fuerzas de defensa de Israel se van con ese tanque y tienes a la infantería que viene con un dron que está delante de ellos.
Así que no están entrando en edificios, esperando, ya sabes, con las formas en que solíamos hacerlo. Están enviando un dron al interior del edificio antes de ingresar. Como vimos, Yahya Asimov encontró su final a través del uso de tanques, drones, infantería, artillería. Fue una combinación de eficiencia de las fuerzas de defensa de Israel. Así que has dejado claro cómo piensas que esto es diferente y que Israel puede ganar esto militarmente porque Hamás es más débil, las fuerzas de defensa de Israel es más fuerte. Hay menos restricciones internacionales, al menos por parte de los Estados Unidos, y la cuarta cosa era que las fuerzas de defensa de Israel es mejor, las fuerzas de defensa de Israel es mejor, Hamás es más débil, menos restricciones internacionales y la posibilidad de mover a los civiles fuera del peligro. Pero es eso, quiero decir, ¿cómo entiendes lo que está pasando con él? Ni siquiera es un plan, es una declaración. Fue una propuesta que Trump ha retractado parcialmente varias veces. Así que Entra en el restricciones políticas. Diré que la cuarta cosa fue un cambio en su enfoque. Antes de este término, el nuevo liderazgo de las fuerzas de defensa de Israel dice que tal vez tengamos que ocupar. Eso quedó descartado después del 7 de octubre. Recuerdo haber oído algo como no necesitaremos Gaza. Eso es diferente ahora. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Ocupas un área que ha sido completamente despejada de población y estás sosteniendo un campo vacío o estás ocupando un área donde hay civiles y los soldados de las fuerzas de defensa de Israel son responsables de repartir paquetes de comida? Puede ser, sí, absolutamente. Y sé que sabes que las fuerzas de defensa de Israel intentaron eso. Las fuerzas de defensa de Israel intentaron ser el proveedor de ayuda humanitaria. Y eso llevó a estos ataques al convoy humanitario que estaba entrando allí. Absolutamente significa avanzar, despejar un área de Hamás, mantenerla y luego o no hay civiles allí y continúas despejando. No creo que la gente entienda lo que se necesita para despejar un pedazo de terreno, el tiempo que se necesita para encontrar túneles, para destruir túneles. Creo que todo el mundo no está entendiendo que... No creo que lo entienda. Explícamelo, por favor. La mayoría de las personas no me creen cuando digo que hay 400 millas de túneles en Gaza. Es una franja que tiene 225 millas de largo y 5 a 7 millas de ancho. ¿Cómo puede tener 400 millas? Porque hay capas de túneles. Cada paso que das en Gaza es más probable que haya un túnel enemigo debajo de ti. Y como cuando estaba en un corredor, tienen un mapa y encontraron miles de pozos y túneles y tienen que destruirlos en orden o mitigarlos en... Alguna manera, ¿verdad? Así es como hay tanta destrucción en la superficie, porque Hamás construyó una base militar completa debajo de toda Gaza y esa cosa debajo del nivel de la calle necesita ser destruida. Así que, obviamente, va a haber destrucción en la superficie, absolutamente. Sobreocupar el terreno, absolutamente. Eso es lo que parece que se debe hacer para mantenerlo. Las fuerzas del IDF en el terreno en un punto, si la población civil está allí, entonces están gobernando. Esa es la parte de gobernar. Están en orden, ya sea que estén reemplazando al gobierno y piensen en Irak y Afganistán, no importa lo que pienses sobre la campaña. Trajimos a las personas con nosotros que pensamos que serían los nuevos gobiernos y a veces funcionó, a veces no funcionó, pero el objetivo final es que alguien tiene que gobernar. Dijiste que habría anarquía. Nunca hay anarquía, siempre hay poder. Ya sea un poder en la sombra o no, por lo que las fuerzas de defensa de Israel tendrían que mantener el terreno como la fuerza de seguridad y luego ser la fuerza gobernante. Hasta que algo llegue, ya sea tribal, tú sabes, otra facción, una facción multinacional, lo que sea, pero si quieres remover a Hamás del poder, tienes que reemplazar ese poder. Gracias por ver.